Hola hermanos y hermanas en Cristo, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Bienvenidos a esta sexta reflexión para la iglesia doméstica. El Señor te fortalecerá por medio de su palabra. Esta reflexión está basada en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, cual se llevará a cabo el 29 de junio. Las lecturas de reflexión serán Hechos 12, 1 al 11, 2 Timoteo 4, 6 al 8, 17 al 18 y Mateo 16, 13 al 19. Iniciamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, tus benditos apóstoles Pedro y Pablo te glorificaron por su martirio. Concede que por tu iglesia, instruida por sus enseñanzas y ejemplo, y unida en unidad por tu espíritu, pueda mantenerse firme sobre el único fundamento, que es Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Pedro es el apóstol más prominente. Jesús construyó y fundió la iglesia a través de él. San Pablo tiene la tarea de difundir el Evangelio a los gentiles. Ambos santos compartieron inquebrantablemente con el ministerio de Jesús en la difusión de las buenas nuevas a costo de sus vidas. Después del descenso del Espíritu Santo, San Pedro predicó el Evangelio en Judía y fue encarcelado por el cruel Herodes. Fue milagrosamente liberado por un ángel y estableció su sede, primero en Antioquía y finalmente en Roma. Al igual que San Pablo, él también murió en Roma, al ser crucificado de cabeza hacia abajo. El apóstol Pedro y Pablo confiaron completamente en Dios para guiarlos y conceder fe a aquellos que escucharían su predicación. Su debilidad humana hace que el poder de Dios sea más obvio. Aunque no es uno de los 12, Pablo también es llamado apóstol, habiendo encontrado al Jesús resucitado mientras cabalgaba para perseguir a los cristianos como Saulo de Tarso. Fue hecho de nuevo después de su encuentro con Cristo y se convirtió en el gran evangelizador en el vasto territorio gentil en el Mediterráneo oriental. En el Evangelio, Jesús planteó esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos no pudieron responder. Entonces Jesús preguntó a los apóstoles: ¿pero quién dices que soy yo? Si Jesús nos hiciera esta pregunta hoy, ¿quién dices que soy yo? Seríamos capaces de responder satisfactoriamente. San Pedro y San Pablo podrían decirnos mucho sobre la vida y la muerte. Tenían dificultades, pero tenían paz interior. Fueron humildes y dejaron que Cristo los guiara y venciera sus temores como misioneros, y los convirtiera en testigos de Cristo hasta los confines del mundo, entonces conocido. Sigue el celo misionero de Pedro y Pablo en tu vida cotidiana y responde a la pregunta del Señor de ¿quién dices que soy?, con la plena aceptación de la guía del Señor.
La iglesia honra a los santos Pedro y Pablo el día de la fiesta que celebra la vida y las acciones de estos santos fundacionales y cómo podemos aprender de sus vidas. Al compartir su ejemplo de servidumbre y devoción en un formato de compartir la fe con aquellos que catequizamos, centrémonos en estos puntos centrales. Los planes de lecciones para compartir con aquellos que catequizan podrían centrarse en enseñar a los alumnos acerca de los antecedentes de Pedro y Pablo y su influencia en la iglesia cristiana primitiva, lo que resulta en que el día de su santo conjunto se celebre en junio de cada año. También puede centrarse en cómo los apóstoles Pedro y Pablo fueron dos de los santos más importantes de la iglesia primitiva. Jesús nombró a San Pedro como la roca sobre la que edificaría la iglesia. Pedro pasa a dirigir a la iglesia primitiva después de que Jesús ascendió al cielo y se mudó a Roma para convertirse en el primer papa. San Pablo era un cristiano converso cuyas cartas eran tan bien leídas que se convirtieron en el mayor número de libros en el Nuevo Testamento. Ambos apóstoles comparten el mismo día de fiesta, porque estos dos eran uno, y aunque sufrieron en días diferentes, lo fueron como uno solo. Pedro fue primero, y Pablo siguió. Y así celebramos este día hecho santo para nosotros por la sangre de los apóstoles. Abracemos lo que ellos querían, su vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su predicación y su confesión de fe. Gracias por acompañarme para esta sexta reflexión para la iglesia doméstica. El Señor te fortalecerá por medio de su palabra. Y como siempre, para ustedes y sus familias, cuídense y que estén bien.